A Martina le gusta cómo suena y aplaude, no sé si la oíais. Bienvenidos todos al culto de hoy. Un gusto volver a estar todos juntos y poder encontrarnos. La semana pasada no estuvimos muchos y se hace largo 15 días sin vernos. Vamos a empezar orando. Señor y Padre, te damos gracias, es verdad, de todo corazón, porque podemos empezar y recordar lo que dice la canción. Es hora de adorarte a ti, es hora de encontrarnos contigo juntos. Y queremos que quienes nos estén siguiendo, quienes estén aquí, Señor, puedan sentirse con un mismo espíritu para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer algo especial, vamos a pedir a los niños que salgan aquí, como hacemos otras veces, que pasen a la primera fila y vamos a contar una historia. Porque tenemos una invitada, yo creo que todos sabéis quién es esta invitada. Pero ¿cómo se llama esta ovejita? La sheep, muy bien. ¿Pero quién conoce la historia de sheep? No, os voy a contar una historia, vamos a verla con imágenes. ¿Podéis poner la primera imagen, por favor? Esta sheep es nuestra mascota de la escuela dominical, ¿verdad? Pero ¿sabéis una cosa? Sheep no tiene una historia fácil. Porque hay algunas ovejas que cuando dan a luz, cuando son mamás, rechazan a la ovejita, a su cordero. Pero no sabemos por qué. Pueden tener muchas razones, pero no sabemos por qué sheep fue cuando nació una ovejita rota. Una ovejita que si el pastor la ponía junto a ella, era capaz de pisotearla. ¿Os imagináis que cuando hubierais nacido no os hubieran querido? Qué difícil, ¿verdad? Pues imaginar, esta ovejita se le llama en inglés bummer lamb, que quiere decir cuello quebrantado. Es una ovejita que camina con tanta tristeza que parece que se le hubiera roto el cuello. ¿Y sabéis qué pasaría si esta ovejita no la cuidara nadie? Que se moriría de hambre y de frío. Y así estaba Sheep, porque su mamá, no sabemos por qué, la rechazó y caminaba así, casi como si no pudiera caminar. ¿Y sabéis qué tuvo que hacer el pastor? La tuvo que llevar a su casa, le tuvo que dar de comer en la boca, tuvo que abrigarla con mantas, ponerla junto al fuego, y es más, la tuvo que poner junto a su pecho para que pudiera escuchar su corazón. Y de esa forma Sheep podía sentirse tranquila como si estuviera junto con su mamá. Pero Sheep se hizo grande, como llegó aquí hasta nosotros, y ¿sabéis qué? Sheep se juntó con el rebaño y con las otras ovejitas. Pero ¿qué pasaba cuando la Sheep escuchaba la voz del pastor? Que era la que primero corría hacia él, porque lo conocía íntimamente, había estado en su casa y lo había cuidado junto a su pecho, lo había llevado allí el pastor. Así que, ¿quería más el pastor a Sheep que a las otras ovejas? No, la quería tanto como las demás, pero Sheep conocía la voz del pastor, lo conocía cara a cara, lo conocía íntimamente, y por eso era la primera que corría para estar cerca del pastor que había sido como su padre, su padre. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que muchas veces en el cole nos han rechazado, ¿verdad? No siempre nos han tratado bien. A veces nos han tratado como si fuéramos menos que los demás. Pero ¿sabéis algo? Jesús os pone junto a su corazón para que seáis como Sheep, que podáis levantar la cabeza y saber que tenéis a alguien que os ama y que da su vida por vosotros. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre Jesús y otros pastores? Que Él da su vida por cada uno de nosotros y quiere que podamos caminar con Él, y cuando Él nos llame, que podamos reconocer su voz porque lo conocemos cara a cara y poder caminar. ¿Sí? ¿Quién quiere responderme a ver si habéis podido entender lo que pasó con Sheep y lo que puede pasar con cada uno de nosotros si lo aceptamos? ¿Quién me quiere contar cómo nació Sheep? ¿Qué le pasó con su mamá? ¿Qué hizo su mamá? Sí. Ven aquí, cariño, cuéntanos. Que la rechazó. Sí, ¿y qué estaba dispuesta a hacer si se acercaba a él? Podría ser capaz de pisotearlo. Muy bien, Yari, no pasa nada, muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué solución hubo para la Sheep que caminaba con la cabeza como si le hubieran roto el cuello, tan triste, tan triste? ¿Cómo se llama en inglés un cordero que tiene este problema? ¿Complicado? Lo digo yo. Bummer lamb. No pasa nada, muy bien, bummer lamb. ¿Qué solución hubo para un cordero que nace así, un bummer lamb, alguien que está despreciado? ¿Qué solución encontró? Ven aquí, John, cuéntanos cuál es la solución que hubo para la sheep.
que Dios le ayudara. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa con un cordero que su mamá le rechaza y se moriría de hambre, de frío? ¿Quién le ayuda? Pues el pastor ayudó a la oveja Sheep, ¿Y cómo le ayudó? Cuéntanos. pues cuidándola. ¿Y cómo la cuidó? Cuéntanos. Cuéntanos, Julio, ¿qué cuidados le dio que nos hacen pensar en Jesús? ¿Qué hizo? Le llevó a su casa Muy y le bien. puso junto al fuego para que tenga calor. ¿Y qué más? Hizo una cosa muy especial. Eso todo está muy bien. Hizo una cosa muy especial para que ella se sintiera bien. Que escuche su corazón. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué hace Jesús con nosotros cuando nos sentimos rechazados? ¿Qué nos enseña Jesús, que es el buen pastor? ¿Quién me lo cuenta? Otro. ¿Sí? Sofía y Isabel, ¿quién nos cuenta qué hace Jesús con nosotros como pastor? ¿Sí? Venga, Isabel, cuéntanoslo. Que nos apoya y nos consola como a la oveja Sheep, ¿Sí? porque somos importantes como para el Señor, pero no más importantes como el resto. Exacto, muy bien. Pero muy especiales para que podamos entender que solo Él puede dar su vida por nosotros para poder caminar con Él restaurados después de haber sido rechazados y de haber muerto por nuestros pecados. Muy bien, chicos, vamos a pasar a la Santa Cena. Muchas gracias por ayudarnos. Y esto es lo que hace Dios por cada uno de nosotros. El buen pastor, como sabemos que dice Juan, da su vida por las ovejas. ¿Por qué tenemos necesidad de que dé su vida por nosotros? Porque todos sabemos que el pecado arruina nuestra vida. El pecado nos aleja de nosotros mismos y nos aleja de los demás. Y esa es la necesidad que teníamos de que Jesús, el buen pastor, vuelva para recogernos y poder escuchar su voz y conocerle cara a cara. Por eso no es que nos ame más que a los demás, es que nosotros lo conocemos y lo podemos conocer personalmente para caminar con Él y Él con nosotros. Vamos a dar gracias, porque lo que hizo Jesús en la cruz solo es un símbolo más de ese buen pastor que se preocupa, que nos llama por nuestro nombre y que está dispuesto a darlo todo, incluida su vida por nosotros. Las personas que tengan que dar gracias por el pan y el vino que representa su sangre y su cuerpo, para que nosotros, además de ovejas, podamos ser llamados hijos. Sí, amadísimo Padre, queremos darte gracias, Señor, por estos momentos en comunión con tu Iglesia, Señor, con tu cuerpo, recordando tu muerte, Señor, y tu corazón traspasado, Señor. Nos faltan palabras para decirte gracias, Señor. Bendícenos a cada uno según lo que necesitemos, según tu voluntad y según tu misericordia, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Sí, gràcies, Déu i Pare nostre, Senyor, per la teua bondat, Senyor, que renova dia a dia, Senyor, però molt especialment per aquests moments que podem conmemorar, Senyor, la teua mort a la creu, Senyor, per cada un de nosaltres, Senyor, per la nostra salvació. Gràcies per aquests símbols, gràcies per instituir aquests moments del Sant Sopar, Senyor, per recordar i rememorar i continuar agraïts, Senyor, amb aquesta esperança, Senyor, que un dia ho tornarem a menjar amb tu al cel, Senyor. Mentre beneix aquesta església, allà on se reuneixen també en aquests moments, Pare, i que tot el que fem aquest matí sigui del teu agrado, Pare, perquè tu ets el més important per cada un de nosaltres i per la nostra vida, Senyor. T'ho demanem tot en nom del Senyor Jesús. Amén. Amén. Sí, vamos a ponernos de pie todas las personas que hayáis sido bautizadas por inmersión, como tenemos costumbre, y aprovechar este momento, como decíamos, todos de alguna manera nos hemos sentido rechazados, hemos sentido dolor, hemos sentido rabia, y muchas veces esos sentimientos que no queremos confesar a nadie. Aprovechar este momento, porque también es un momento de perdonar, si hay que perdonar algo, de pedir perdón, si hay que pedirlo, y de sentir que esa comunión con el Señor se restaura por lo que Cristo ya ha hecho en nosotros y por nosotros. Aprovecha este momento para darle gracias.
La noche en que Jesús iba a ser entregado, el buen pastor, dando su vida por sus ovejas, se reunió con sus discípulos y después de haber cenado, tomó el pan, como hacemos nosotros, dio gracias, lo partió y les dio a todos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por muchos es entregado. Así lo tomamos ahora. Y esa misma noche también tomó la copa que se tomaba durante la Pascua para recordarles que aquella era especial. Y después de haber dado gracias, la tomó y les dio diciendo: este vino es el vino del nuevo pacto que tomo con vosotros y no volveré a tomarlo hasta que vuelva en mi reino. Lo tomamos ahora anunciando su muerte y resurrección. En todas las veces que lo hagamos, lo hacemos en su nombre, anunciando de nuevo que tenemos la esperanza de que un día lo haremos en el nuevo reino junto con Él y nosotros. Paramos. Para la alabanza, solo unos pequeños anuncios. Recordaros que hoy, al terminar el culto, tenemos la comida de traje, compartimos lo que hemos traído, pero si alguien no ha traído nada, que no se preocupe, que suele haber siempre para todos. Otra novedad es que hoy, durante el tiempo de la predicación, adolescentes entre 12 y 15 años, empieza para vosotros un estudio especial con Eli. Va a ser vuestra profesora y va a ser muy especial porque es nuevo para ella, pero también para vosotros. Así que todos los adolescentes entre 12 y 15 años, en cuanto empiece la predicación, subís al primer piso que tenéis una clase. Luego habéis visto que hay unas cajas a la entrada con unas bolsitas de papel. En la iglesia somos punto de entrega del kit para las personas que tienen perro. Si tenéis un perro o un vecino que tiene perro o alguien que tiene perro, por favor, decirle que podemos entregarle este kit, llevárselo, porque es una campaña del ayuntamiento y nosotros colaboramos con ellos para mantener la ciudad limpia. ¿De acuerdo? No os vayáis sin bolsa si tenéis perro o conocéis a alguien que tenga perro. Y por último, los cumpleaños. Este viernes fue el cumpleaños de Isabel, a quien la felicitamos, le deseamos que el Señor la bendiga y aumente muchos más años de vida y vida a los años que tiene. Esta semana alguien me vio por la calle y así de sopetón me preguntó: ¿cómo lleváis en la iglesia la crisis? Y la verdad que así, sin pensarlo, les dije: bien. Pero luego me pregunté: ¿cómo lleva cada uno en particular, en su casa o en su hogar, o si es uno solo como yo, en su vida, la subida de los precios? ¿Cómo lleva cada uno la gestión de su presupuesto? Porque ahora, igual con menos, tienes que hacer lo mismo que antes o más, dependiendo de cómo esté tu hogar. ¿Cómo llevas el pago de facturas? ¿Cómo llevas el pago de compromisos pendientes que habías asumido antes de la subida de los precios? ¿Con el inicio del año has asumido algún compromiso nuevo que antes no tenías? ¿Con qué te has comprometido económicamente? Una pregunta más que me hice estos días. ¿Qué tan de acuerdo estarías con esta afirmación? Porque hoy el tema tiene que ver las relaciones económicas entre el pueblo de Dios. No solo tú, con tu vida, que ya es importante que tengas esa cabeza y esa buena gestión, ¿no? Ser un buen mayordomo de lo que Dios te da. Pero ¿qué tan de acuerdo estarías con esta frase? Dios exige radicalmente relaciones económicas transformadas entre su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? El pecado nos ha alienado de Dios y de los demás. Alienación suena algo muy marxista, pero quiere decir nos ha separado, nos ha alejado. El pecado ha roto nuestra relación con Dios y eso se ve también en que con los demás tampoco tenemos de por sí la relación que Dios espera que tengamos. El resultado ha sido egoísmo, injusticia social y opresión económica. Sin embargo, y ahora viene el pero, que va a borrar lo que hemos dicho antes desde otro punto de vista. Sin embargo, entre el pueblo de Dios, el poder del pecado está roto. Es la buena noticia y tenemos que creerlo. La nueva comunidad de los redimidos, o sea, de nosotros los que hemos creído, comienza a exhibir un enteramente nuevo modo de relaciones personales
sociales y económicas. Una vez que nos hemos convertido, y lo repito, la presente calidad de vida entre el pueblo de Dios es para señal de la futura perfección y justicia que serán reveladas cuando el reino de este mundo final y completamente llegue a ser el reino de nuestro Señor. ¿Qué os parece? Afirmación potente, ¿verdad? Un antes y un después. Y en ese después, un después futuro. ¿Es esto una realidad? Nosotros que hemos nacido de nuevo, ¿podemos decir que vivimos esta realidad? ¿Ya? En la Biblia se muestran ejemplos de cómo Dios creó mecanismos, estructuras, para prevenir las grandes desigualdades económicas entre su pueblo. O sea, el plan de Dios era que cuando su pueblo viviera dependiendo de Él, lo manifestara en sus relaciones con el dinero. Y es que es muy oído. Cuando nos convertimos, lo último o lo que más nos cuesta que se convierta es nuestro bolsillo, nuestro presupuesto, nuestros recursos, lo que tenemos materialmente. Pero lo bueno es que cuando la unidad del amor de los cristianos se hace visible, y fijaros que tiene mucho que ver el amor con el dinero también, con lo que lo demostramos, el mundo que se convence de que Jesús vino del Padre. Juan 17, 20 al 23 es la oración de Jesús por nosotros, y no dijo que lo hagan por el dinero, sino cuando mi pueblo sea uno, cuando todos los creyentes sean uno, los creyentes en Cristo, entonces la gente creerá que Jesús vino de Dios. O sea que la responsabilidad es grande. Por eso hoy quería también incidir en esto. ¿Cómo afecta mi cartera en la unidad, en la relación que tenemos entre unos y otros, y cómo ese testimonio llega para afuera para que la gente llegue a creer, vaya, es que quizás sí que tiene valor y fuerza ese Cristo que cambia hasta el bolsillo de la gente? Y no porque estemos en una secta y nos sintamos obligados a dar, sino porque descubrimos que lo hacemos por amor, por el mismo amor que Dios nos lo dio todo en su Hijo, nosotros podemos dar aquello que tenemos que más apreciamos muchas veces, que es nuestra seguridad económica. Comprometer eso. ¿Cuáles son los principios bíblicos? ¿Cuáles son esos mecanismos que Dios estableció para que hubiera igualdad en el sentido de que a nadie le faltara de nada y que nadie viviera acumulando para tener en exceso de todo, sin necesitarlo? Vamos a verlo, el principio del jubileo. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a hacer un viaje para entender cómo quería Dios que fueran las cosas. ¿Cuál era el plan de Dios? Levítico 25. No lo voy a leer, como digo siempre, porque es un texto largo, pero os voy a dar las citas por si queréis ir siguiendo el texto o si después en casa queréis revisar lo que estoy diciendo. Levítico 25 es uno de los textos más radicales para culturas como la nuestra, donde cada uno mira por su economía individual principalmente, donde cada uno mira, si yo tengo, puedo dar, pero primero he de tener yo, primero he de cuidarme yo mi bolsillo, mi presupuesto, mi cartera. ¿Pero en qué consistía el jubileo? Lo cual va a chocar mucho, ya os digo, esto no estaba escrito pensando en nosotros, pero es un principio divino. Cada 50 años se le tenía que devolver la tierra a los propietarios originales, sin compensación. El que recibía la tierra no tenía que dar nada a cambio de recibirla. ¿Por qué? Porque había personas que podían empobrecerse a lo largo de esos 50 años o del tiempo en el que heredaban la tierra de sus padres, porque tenían desventajas físicas, porque podía morir el trabajador principal de la familia, porque hay personas que no tenían habilidad natural para trabajar la tierra. Y todo eso hacía que algunas personas tuvieran que vender la tierra que habían heredado de sus padres. Pero la ley decía, todo esto cuando llegue el año 50, a quien lo ha recibido, quien lo ha comprado, va a tener que devolverlo sin que se le devuelva el dinero que pagó. Esto nos puede parecer como, pero qué locura es esa. ¿Cómo podía ser algo así? Eso no es justo. Pero Dios buscaba evitar las desigualdades sociales. ¿Os imagináis que alguien que fuera muy habilidoso empezara a comprar las tierras de toda la gente que no tenía dinero? Sería un gran terrateniente, pero ¿qué pasaría con ellos? Que no tenían forma de vida. Versículos del 10 al 24 explica esta ley. Tal vez hasta te has preguntado como yo, ¿y si alguien era vago? Vago que no tenía ganas de trabajar y se veía obligado a vender la tierra, pero por su propia falta. ¿Era justo? Lo que se hacía, en todo caso, era garantizar a los sucesores
del que había mal perdido la tierra, que tuvieran la misma oportunidad que los demás. Era una forma de limitar el pecado de unos para que los otros no vivieran sin oportunidades de tener un medio de trabajo. Porque en una sociedad agrícola como Israel, la tierra no era una cuestión de un capital en el banco, era una herramienta para sobrevivir. Era la herramienta básica para poder alimentar a tu familia y salir adelante. La ley no quería terratenientes, quería la supervivencia de todos por sí mismos, favorecer la autonomía. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque en la conquista la tierra se había dividido más o menos equitativamente entre tribus y dentro de las tribus por familias. Y para que se mantuviera así, que cada uno pudiera tener lo que necesitaba para vivir y para dejarle a sus descendientes, Dios decía, devolverla, no la toméis como vuestra. No es que no hubiera propiedad privada, cada uno podía tener en propiedad privada lo suyo. Lo que se hacía era igualar los medios de producción. Vuelvo a lo mismo. Pero ¿qué verdad hay detrás de todo esto? Dentro de este principio bíblico del jubileo hay una verdad que sigue siendo importante para nosotros. Dios es el propietario de todo. Nosotros aquí estamos de paso. Lo que tengas aquí, lo que acumules aquí, no te lo llevas. Y Dios les estaba recordando, la tierra no puede ser vendida para siempre porque no es vuestra. Lo que Dios nos da aquí, lo que nos permite alcanzar, lo que nos permite obtener, no va a estar siempre con nosotros, no va a tener ningún sentido cuando nos muramos y nos vayamos de aquí. Pero vivimos con esa idea de que estaremos aquí eternamente y tengo que conseguir todo lo que pueda mientras esté aquí porque esa será mi gran meta. Y Dios les estaba recordando, solo sois mayordomos de lo que os he dado. Podéis cultivar la tierra, debéis cosecharla y debéis disfrutar de los productos que da la tierra, pero no sois más que meros mayordomos de todos los dones y de todos los productos que os dejo disfrutar aquí. No os afanéis intentando sacar el máximo provecho material de lo que tenéis al alcance. No intentéis demostrar vuestra valía alcanzando y teniendo más cosas porque no es esa la idea. Además, según la ley mosaica, la tierra se compraba y se vendía, pero no por el valor, por los metros y la cantidad que tuviera, sino por el número de cosechas que podía dar esa tierra hasta el año 50. ¿Entendemos? Ahí se ajustaba, porque era una forma de decir, piensa solo en lo que te puede producir. No hagas aquí un comercio exagerado, no te aproveches, no la compres porque el mercado sube el precio y ahora tú empiezas a subir los precios. Piensa solo, hasta el año 50, hasta el jubileo quedan 13 años, descontando el año de reposo, tantas cosechas, esto es lo que le voy a dar a esta persona. Como un alquiler, para que me entendáis, porque luego se la voy a tener que devolver porque no es ni mía, ni finalmente suya, solo es un traspaso de generación en generación. Eso está en el versículo 16, pero en el 17 es muy interesante porque Dios decía, cuidado con que hagáis un comercio injusto. Cuidado con que malbaratéis el precio de la tierra o lo encarezcáis demasiado, porque Dios iba a hacer justicia con estas personas. Así que sí que teníamos un Dios justo, pensábamos antes, el vago se va a aprovechar. No, Dios está diciendo, quiero que entendáis vuestra responsabilidad, tanto el que no trabaja como el que trabaja, y que entendáis que esto no es para facilitar a nadie, sino al que realmente necesita y no sabe o no puede hacerlo bien, para que tenga que comer de forma autónoma. ¿Qué nos enseña a nosotros hoy? Intentaba decir Dios, me importa más que la gente alcance autonomía que no que tenga que vivir de limosnas de los ricos. Porque las limosnas de los ricos son, un día puedo dar, otro día no me siento tan amable. Y al final acabo marcando el rico y el pobre. A Dios le interesaba que cada uno trabaje y mantenga su tierra por sí mismo. Que cada uno aprenda a cuidar de su terreno. Segundo, si soy autónomo puedo ganarme la vida y puedo enseñarle a los demás, a mis hijos, cómo ganársela a ellos mismos. Estoy enseñando, estoy produciendo nuevas responsabilidades. Y otra cosa muy importante, el día que se anunciaba el jubileo, el día que se decía, se acercan los 50 años en que la tierra será devuelta, era el día de la expiación, versículo 9. ¿Qué quiere decir? Que el día de la expiación, el sumo sacerdote se acercaba una vez al año al tabernáculo para presentar el sacrificio del cordero por los pecados del pueblo. Y era el día en el que se ponía las manos sobre otro chivo y se le enviaba al desierto para que cargara con los pecados del pueblo.
el mismo día que se decía se van a perdonar las deudas de vuestros hermanos, vuestros pecados van a ser perdonados delante del Señor. Recordando la restauración con Dios, mi relación con Dios precede siempre a la relación con mis hermanos. Primero tengo que ponerme a cuentas con Dios, pero luego estoy obligado a ponerme a cuentas con mis hermanos. ¿Y sabéis en qué consistía esto? Los propietarios de esclavos hebreos debían liberarlos, debían devolverles la libertad. Debían además estos esclavos tener la oportunidad de volver a ser autónomos y trabajar con sus propias manos para ellos mismos. Así que me pongo a cuentas con Dios porque Dios me perdona y yo perdono a los demás las deudas que tienen conmigo. No podían separarse. No puedo estar muy bien aquí cuando vengo al culto, tomar la Santa Cena, salir y tener algo en contra de mi hermano. O negarle algo que puedo y Dios me llama a hacer. Desafortunadamente, esto que parecía tan estructurado y que Dios había pensado tan bien, según los libros históricos, parece que no se llegó a practicar el jubileo. Parece que su pensamiento estaba tan arraigado en que necesitaban el dinero y las tierras como nosotros, ¿verdad? Tampoco hemos cambiado tanto. Que aunque el pueblo de Dios estaba escogido para esto, no llegó a vivir con estos principios, puede que puntualmente, pero no llegó a vivirlo como una forma que funciona. Lo cual nos hace pensar qué tan duro es nuestro corazón para no confiar en una ley que Dios dice que funciona y que nos hace recordar que estamos de paso, que no somos más que pasajeros. Otro principio que nos recuerda qué hago aquí en la tierra, para qué estoy aquí. El año sabático. Este término se ha quedado ahora entre nosotros. Hay personas que cogen un año sabático de tan en tan, dejan de trabajar y se dedican a otra cosa, viven de sus recursos, pero Dios los había instaurado cada 7 años. Cada 7 años un año sabático. La tierra tenía que descansar, porque de forma natural, cuando la tierra descansa, vuelve a fertilizarse de forma natural, se regenera. Nosotros, como queremos explotar la tierra, hemos usado fertilizantes, hemos usado químicos, la mejoramos nosotros, pero cuando dejas descansar un año la tierra, ella misma se reproduce y no se empobrece. Además, los pobres durante ese año que no se trabajaba la tierra podían recoger lo que de por sí había producido, así que se igualaba y se les permitía poder tener una forma de ingreso extra, solo aprovechando lo que la tierra producía. Los esclavos que habían sido vendidos por pobreza eran liberados de nuevo cada 7 años, igual que hablábamos antes del jubileo, para ganarse la vida. Versículos 39 y 40. Sigo en el mismo capítulo de Levítico 25. Todas las deudas eran canceladas cada 7 años. Así que si alguien te había pedido un préstamo 2 años antes, tú estabas obligado a devolverlo ese 7º año. Era pecado rehusar a un pobre que te pidiera un préstamo el 6º año, creyendo, claro, es que el año que viene se lo voy a tener que perdonar, no se lo quiero dar. Para Dios era un pecado que si tú podías darle a alguien que lo necesitaba, prestarle un dinero, y no lo querías hacer porque te arriesgabas a que no te lo devolviera el 7º año, eso sería un pecado. Deuteronomio 15, del 9 al 10. A pesar de la ley que Dios había instaurado, conocía nuestro corazón, y es esta famosa frase que Jesús se cita en Mateo 26 al 11. Dios dijo, a pesar de esto, siempre habrá pobres entre vosotros. Qué triste, pero es la realidad. Siempre habrá pobres entre vosotros. Pero si nos justificamos sabiendo que siempre habrá pobreza, perdemos de vista el deseo de Dios de crear estructuras que permitan la igualdad. Entendedme, no que todos tengamos lo mismo, sino que a nadie le falte de nada y nadie tenga tanto que desborde la cantidad de lo que necesita para vivir. Esa era la idea de Dios. Pero todavía podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no hace nada ante las injusticias que hay hoy? Esas personas que guardan grandes riquezas, amontonan las posesiones. ¿Por qué Dios no hace nada? Y aquí vuelvo a lo mismo que decía el otro día. Nos llamó a nosotros y nos dio principios para vivir según sus principios, para que no haya esas grandes desigualdades. Pero el año sabático
tampoco se practicó asiduamente entre el pueblo de Dios. Israel desobedeció el jubileo cada 50 años, desobedeció el año sabático. ¿Sabéis? Esto sí que lo cita la Biblia. Hay 2 textos, segundo libro de Crónicas 36 del 20 al 21 y Levítico 26, que señalan que precisamente por no guardar estos principios de Dios, fueron llevados al exilio en Babilonia 70 años. Y ahí la tierra descansó todos los años de los periodos sabáticos que no habían respetado y que la tierra había sido expoliada. Curiosamente, hagamos un salto. ¿Qué pasó durante el COVID? Que la naturaleza se expandió. Las aguas de los canales que pasan por las ciudades estaban limpias y se volvían a ver los peces. Porque cuando nosotros respetamos el principio de Dios de dejar descansar la naturaleza se regenera de forma natural. Pero a veces Dios tiene que sacarnos, arrancarnos de donde estamos asentados y demostrarnos que sus principios funcionan y que no somos dueños, sino mayordomos. Pero a veces nos tiene que dar esa sacudida, como decía Alma en la alabanza, para decirnos, tengo algo que decirte. ¿Creerás y obedecerás? Damos un salto más en el tiempo. Hemos dejado el exilio, hemos visto que Dios usó el exilio para demostrar que sus principios funcionan, no tenemos que imponer los nuestros, los suyos funcionan, y llega Jesús a la tierra. ¿Cómo fue la comunidad de Jesús? Jesús formó una comunidad de discípulos que quería que vivieran conforme los valores del reino que Él empezó a instaurar. Él fue el origen de ese reino. Y aunque no iba a ser el final, quería decirles, funciona vivir con los valores del reino de Dios. También las relaciones económicas fueron transformadas en esa comunidad. No podían vivir igual que los demás porque Jesús estaba entre ellos para recordarles ese principio. Compartían un fondo común, según nos cuenta Juan 12:6, que administraba Judas, el que le iba a traicionar, y daba a los pobres según Jesús le indicaba. Haz esto, haz lo otro. Y Judas iba a ser el que tenía la responsabilidad del dinero de todos, de las necesidades de todos. También había mujeres a quienes Jesús había sanado, según cuenta Lucas en Lucas 8, del 1 al 3, que de sus bienes no solo sostenían a Jesús, sino a la comunidad de sus discípulos. Aquellas mujeres tenían un valor importante porque estaban sosteniendo la vida comunitaria de aquel grupo que había venido para instaurar este nuevo reino. ¿Cuál era el principio? La responsabilidad era ilimitada, de unos con otros. ¿Por qué? Porque cada uno tendría más hermanos y hermanas que antes y ponían sus recursos a disposición para quien los necesitase. Qué importante, porque no pensaban ya en lo mío, sino en lo nuestro. Y hacían que tuviese sentido el versículo de buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y todas las cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque si yo confío en los otros para ayudarme, yo también tengo que ayudar a los otros para que esta rueda funcione. Ahí sí que tiene sentido, ¿lo entendemos? No es una cosa solo de que Dios me va a proveer. Quizá Dios quiere usarnos a todos para que todos podamos tener una preocupación en común. Por eso los principios del Antiguo Testamento con Jesús seguían vigentes. Todo es necesario. Pero ahora después, Jesús se va y queda una comunidad. Queda un modelo que están reunidos esos primeros cristianos. El modelo de Jerusalén. La iglesia del siglo I, según el libro de Hechos, continúa con este modelo de Jesús. Quieren vivir en las bases que Jesús les ha enseñado y que han visto que funcionaban entre ellos. Después de 3.000 conversiones en Pentecostés, ¿sabéis cuál es el siguiente versículo? Tenían todo en común. Hechos 2:44. 3.000 personas se convierten y es mucha gente que va a vivir con un nuevo modo de vida. Y ellos lo tienen todo en común. No bastaba con dar lo que les sobraba. ¿Sabéis por qué? Porque algunos vendían sus posesiones para poder dar a los demás. Bernabé vendió un campo y hemos dicho que la tierra era muy importante porque era su modo de vida. Significaba un modo de producción y Bernabé lo vendió para poder dar, para contribuir. Hechos 4:36 al 37. Dicen los historiadores que si era necesario ayunaban para que con el precio de la comida que iban a comprar pudieran ayudar a alguna persona que lo necesitaba. Aquello era estar tocado de verdad. Aquello era estar dispuesto a
negarme a mí mismo para poder ayudar a alguien que lo necesite, si esto es lo único que tengo. Comían juntos, Hechos 2:46, y tenían unidad en todos los sentidos, 4:32, no solo en lo económico, lo cual quiere decir que si yo también pongo lo económico, lo demás también se va regulando, porque no manda simplemente. ¿Sabéis? En ese momento se cumplió la oración de Jesús por la unidad de los cristianos, como decía antes, que sería tan impactante que los demás verían. Porque ¿sabéis qué decían los emperadores en ese momento? Es que no solo dan de comer a los creyentes como ellos, es que incluso se ocupan de los pobres paganos. Porque para ellos el principio no es solo con el pueblo, sino con el que lo necesite. Por eso fue una amenaza tan grande, porque se daban cuenta y empezó la persecución de que aquel poder era ilimitado, afectaba todas las áreas de la vida y toda la gente se daba cuenta de que funcionaba el Evangelio. Funcionaba porque no tenía límites. El alcance era hasta el final de la tierra y habían empezado allí en Jerusalén. En Hechos 6, muy visible, la minoría de las viudas gentiles, las que no eran hebreas, se quejaban porque las viudas judías estaban más atendidas. Probablemente tenían más redes sociales, no de internet, quiero decir, una red social más extendida de contactos, y era más fácil que las viudas hebreas tuvieran más recursos, con lo cual las griegas se encontraban desatendidas y se quejaron. ¿Sabéis qué hicieron? Buscaron a 7 diáconos que por los nombres se puede decir que eran de origen griego, para favorecer a la minoría, para que no hubiera esa diferencia entre los judíos, somos más, vamos a poner líderes judíos. No, al contrario, vamos a buscar líderes de la minoría para que desde los de menos lleguemos a los más. ¿Y sabéis cuál dice que es el resultado en el versículo 7? Y la palabra se extendía con más poder, porque daban la prioridad a lo que importaba, las personas y sus necesidades. Y cuando damos prioridad a los demás, Dios se goza tanto que empieza a manifestarse de verdad. ¿Podría ocurrir hoy? ¿Podría ser esto una realidad hoy? ¿De que impactáramos de nuevo el mundo por la unidad entre nosotros también en lo económico? Podemos aprender de esto. No insistieron en la igualdad económica absoluta. No dijeron que yo tengo que tener en el banco lo mismo que tú. No dijeron eso, dijeron voy a dar hasta que él esté satisfecho o tenga lo que necesita. No abolieron la propiedad privada. Pedro recordó a Ananías. Ananías vendió una propiedad y se quedó con una parte del dinero engañando al Espíritu Santo, y por eso hubo como un juicio inmediato. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿quién te mandó vender? Podías haberte quedado la propiedad y no pasaba nada. Podías haberte quedado el dinero y no hubiera pasado nada. No era obligatorio hacerlo. Era una cuestión voluntaria que surgía de la decisión de cada uno, del llamamiento que Dios le hubiera dado a esa persona. Y además, según los tiempos verbales que están en el texto, se indica que no es lo que hicieran siempre. No era una cosa que hacían todos los días, no estaban constantemente vendiendo para dar. Y no es que nadie tuviera nada como propio, solo si había necesidad. Respondían a las necesidades de los demás, estaban atentos a las necesidades para poder hacer algo en el momento preciso. Era un estilo de vida en el sentido de que siempre estaban dispuestos y disponibles. Y ahí cambian las cosas. Dios no nos pide nada que sea por una obligación, sino por deseo, por gusto de hacerlo. Y la tercera cosa que nos enseña, había un ilimitado compromiso y una total disponibilidad para los demás. Daban hasta que la necesidad estaba cubierta. Daban de una manera inteligente, racional, pensando qué es lo que tenían que hacer. ¿Por qué entonces hubo una crisis en Jerusalén si este modelo estaba funcionando? Porque, ¿sabéis? Cuenta en Hechos que hubo una gran hambruna en Jerusalén y que tuvieron que levantar una ofrenda inmediata porque realmente la crisis estaba siendo muy fuerte. Como en todas las cosas humanas, a veces se nos van de las manos. ¿Y sabéis lo que pasó? El apóstol Pablo levanta una ofrenda décadas después porque había unas circunstancias concretas. Los judíos creían que las limosnas dadas en Jerusalén eran especialmente meritorias. Llegaban al cielo. ¿Os acordáis con la historia de Lutero? Que decían, ¿no? Pedían ofrendas para sacar a las almas del purgatorio. Pues para que entendamos, era una cosa así, los judíos pensaban, si yo ofrendo, ya que hago
tengo que hacer como la migración a la Meca, ¿no? Si peregrino hasta allí, el dinero que doy allí suena a celestial. ¿Qué pasó? La gente se aprovechó de esto y muchos peregrinos y pobres acudían a Jerusalén sabiendo que se estaban dando muchas ofrendas. Además, los ancianos iban a morir o a esperar el Mesías en Jerusalén. Si os acordáis, en Lucas 2, 25 y 36, que habla de Ana y Simeón, que estaban siempre en el templo, son un ejemplo de esas personas que iban allí pensando que era el mejor lugar para morir, para adorar a Dios. Además, muchos rabinos con sus estudiantes vivían de limosnas y creían que como Jerusalén era el lugar elegido, iban allí a aprovecharse de las limosnas y de las ofrendas de los demás a cambio de esa formación. ¿Os fijáis cuánta gente viviendo de otros de una forma que no era precisamente lo que el Evangelio estaba indicando, lo que Jesús había venido a enseñar? Entonces, hubo hambrunas repetidas, hubo persecución, hubo discriminación que dejó a muchos cristianos sin trabajo, y en medio de todo esto es cuando el apóstol Pablo levanta una ofrenda y pide que se pueda sostener a los creyentes que están allí, que sinceramente son creyentes y están obrando para el Señor o trabajando. Repito, como decía Jesús, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. No cabe duda de que a pesar de todos los principios bíblicos, no siempre vivimos conforme a todos esos principios bíblicos, pero están ahí, son una señal. Y entonces sí que quiero terminar con unas cuestiones abiertas para hoy. Quiero terminar aquí, quiero plantearos algunas cosas. ¿Cómo sabemos dar hasta que haya igualdad? ¿Cómo sé cuánto tengo que dar? ¿Cómo sé a quién? ¿Qué hacemos para evitar un modelo paternalista? Os lo aviso ya, el día 14 va a haber unas conferencias por el ayuntamiento precisamente sobre este tema. ¿Cómo podemos evitar una ética paternalista? Si estáis interesados, es un martes por la mañana. Podéis inscribiros, yo ya me he inscrito en el link, porque creo que es muy bueno que nos sigamos planteando esta pregunta. ¿Cómo puedo evitar un modelo paternalista y fomentar la autonomía que Dios quería con sus principios y que muchas veces hemos perdido de vista? Mosén Carlos me decía una vez, había visto hasta 3 generaciones de una misma familia dependiendo de los servicios sociales. ¿Cómo podemos evitar esto sin cerrar nuestro corazón y ayudar a la persona que realmente lo necesite? Una pregunta más. ¿Solemos comprometernos y hacemos bien? Con causas lejanas. Yo tengo ahí el sobre, lo tenemos que recordar. La ofrenda que se ha levantado desde la UMBE para poder ayudar a un centro de rehabilitación en el norte de África. Nos llegan noticias de misiones internacionales, nos llegan noticias desde Compassion, nos llegan noticias desde Puertas Abiertas. Nuestra familia en la fe está siendo perseguida, tiene problemas para llegar a cubrir sus necesidades básicas. Y repito, lo hacemos bien, está bien, porque nosotros podemos y hemos sido bendecidos. Pero ¿qué pasa con los de cerca? ¿Qué pasa con los que tienen cara aquí cerca? Que eso requiere tiempo y compromiso personal. Requiere mucho amor si alguien nos pide ayuda. Requiere estar dispuestos a escuchar con los oídos y con el corazón. Requiere estar dispuesto a acompañar de cerca, a entender lo que está pasando a esa persona. Saber discernir cuando un problema se soluciona dando dinero porque es una necesidad importante y urgente, y cuando hay un problema de raíz que hay que tratar para que esa persona no viva siempre en la pobreza. Mirad, estoy conociendo personas que tienen adicciones y que los servicios sociales, claro, están ayudando, pero ¿sabéis qué pasa? Que ni saben gestionar ese dinero. El problema viene de raíz y es cuando hay acompañar y enseñar, aplicar el Evangelio es importante. Lo que Cristo vino a hacer es liberarnos de todo para poder servirle con todo lo que tenemos. Y ahí es nuestra responsabilidad como cristianos. Hay personas que piden ayuda, pero la principal ayuda que le podemos dar es el Evangelio. Es la buena nueva, es la capacidad de que Cristo viene a renovarlo todo. Nuestras heridas, nuestros traumas, pero también nuestra gestión del dinero de forma sabia, de forma auténtica. Y ahí es donde sí es complicado no decirle a alguien, te doy el dinero y no me pidas más hasta que me lo devuelvas, o decirle, te acompaño en el proceso para que aprendas a
se solucione. Arreglas tus cuentas con Dios y tu vida empieza a cambiar desde esa perspectiva nueva, de que el reino de Dios viene para cambiar mi vida desde dentro y no desde fuera. Por eso os hago esta pregunta. ¿Tenemos tiempo y compromiso personal para acompañar a alguien desde el problema de raíz, que es su relación con Dios y su restauración? ¿Queremos? Otra cosa que nos cuesta en esto, ¿la gente nos está pidiendo ayuda y quiere ayuda a este nivel? ¿O solo quiere el pan y dime tonto? Y déjame. ¿Sabéis qué decía Khalil Gibran? No dais sino cuando dais de vuestras posesiones. Es cuando dais de vosotros mismos que realmente dais. Y es cuando alguien acepta que le demos de nosotros mismos que realmente le podemos ayudar. Si se deja ayudar y si quieres ayuda. Así que todas estas cuestiones quería dejarlas sobre la mesa. Si alguien no quiere ser ayudado, entonces nuestra responsabilidad termina y podemos buscar o esperar otra oportunidad. Pero tenemos que discernir y eso lleva amor, respeto y tiempo. ¿Qué quiere Dios de ti en este terreno de las relaciones económicas entre su pueblo y fuera de él? ¿Y qué quiere de nosotros como iglesia en nuestro compromiso personal y comunitario con la gente que nos rodea? Por eso he dejado para ahora, si os habéis dado cuenta, el tema de recoger las ofrendas. Porque, repito la frase, no dais sino poco cuando dais de vuestras posesiones. Es cuando dais de vosotros mismos que realmente dais. Vamos a terminar con una canción, pero quiero que aprovechéis un momento este tiempo. Revisa tu compromiso económico, que a lo mejor ya estás dando lo que te cuesta dar. Pero revisa también tu compromiso personal. ¿Qué quieres que dé de mí mismo al tiempo que doy algo económico? ¿Cómo quieres que dé cuando doy para una causa concreta? ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo va a afectar mi tiempo? ¿Cómo va a afectar mis emociones cuando alguien me vuelva a pedir? ¿Cómo podré ayudar a alguien no solo dándole, sino preocupándome porque realmente primero se ponga a cuentas con Dios y a partir de ahí pueda cambiar hasta su gestión económica? A veces pensamos que no estamos preparados para todo esto. Os puedo asegurar, lo estamos porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Mientras un trabajador social está haciendo quizá un muy buen trabajo social, nosotros tenemos en las manos un trabajo espiritual por el poder de Dios, obrando a través de nosotros. Y la gente necesita el poder de Dios. Ya no que le demos el pescado y le enseñemos a pescar, sino que aprendan que tienen el poder que sana, que restaura y que quiere que llevemos una vida equilibrada en todos los sentidos. Vamos a dar gracias por estas ofrendas y vamos... Tengo aquí un micro. Las personas que van a recoger, que por favor puedan dar gracias, pero mientras cantamos, o si queréis escuchar, mientras entregamos nuestras ofrendas, vamos a plantearnos muy bien y reconsiderar delante del Señor. ¿Cómo quieres que sea mi compromiso, Señor? Capacítame para llevarlo a cabo hasta el final y que esto pueda crear una unidad en nosotros como iglesia, que el mundo pueda reconocer que Jesús fue el enviado de Dios. Vamos, gracias. Padre Santo, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Padre. Primeramente por poder acudir aquí, Señor, por poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Te pido que podamos aplicarla, Señor, a nuestras vidas, que seamos hacedora de ella, no oidora, sino también hacedora, Padre. Señor, ayúdanos a tener este compromiso, Padre Santo, contigo, con todo lo que tú nos das y también con las personas que tenemos alrededor, Señor. Que tú nos ayudes a llevar tu palabra también y ayudarles, Señor, en todas las cosas, Padre, que ellos tengan necesidad, las personas que están a nuestro alrededor, Padre Santo. Muchísimas gracias por todo y bendice estas ofrendas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias.